¿Se van a unir las iglesias para destruir al enemigo común? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo pregunto, ¿Jesús vino a recuperar los reinos del mundo? Al final de la historia, el pueblo de Dios va a sufrir por una unión de la iglesia con el Estado. Vamos a comenzar con una oración y entramos directamente a nuestro estudio. Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día que nos has concedido. Gracias porque podemos reunirnos aquí para abrir tu santo libro y escuchar tu voz hablándonos a través de ese libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Damos mentes claras, corazones tiernos y capacítanos con tu poder para compartir este maravilloso mensaje que tú nos has encomendado. Gracias te damos por el privilegio de la oración. Reclamamos la promesa de tu presencia porque venimos ante tu trono en el precioso y poderoso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Generalmente cuando estudiamos las profecías de la Biblia, nos enfocamos en Daniel, en Apocalipsis, Mateo 24 y otros pasajes. Pero hace varios años descubrí un método de estudiar eventos finales comparando los eventos finales de Jesús en los evangelios con los eventos finales de la iglesia. Es otra forma de estudiar eventos finales, porque nosotros vamos a repetir la experiencia de Cristo. Si sabemos la experiencia de Él, vamos a entender lo que nos espera a nosotros. Quiero comenzar leyendo 3 citas del Espíritu de Profecía, a donde la sierva del Señor dice que hay una similitud extraordinaria entre la condición de la iglesia en los días de Cristo y la condición de la iglesia al final de la historia. La primera cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 433. Conflicto de los Siglos, 433. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Sigue la cita. Roma se corrompió de igual manera. Está hablando de Roma papal. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Tremenda cita. Una segunda cita en el Conflicto de los Siglos, página 624, dice así: hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Nuevamente, una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Es decir, podemos hacer una comparación entre la iglesia en el tiempo de Cristo y la iglesia romana a través de su historia. Una tercera cita la encontramos en el Conflicto de los Siglos 496 y 497, donde dice: siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma
al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. ¿Qué fue lo que causó que la iglesia buscara la ayuda del gobierno o del poder civil? La apostasía. Indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Quiero también comenzar leyendo algunos versículos que encontramos en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 8. Este es el mensaje del segundo ángel. Y nos dice por qué Babilonia cayó, por qué la iglesia cayó. Dice allí en el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Con quién debe estar casada la iglesia? La iglesia debe tener un solo esposo, Cristo Jesús. Pero cuando la iglesia se alía con los gobiernos del mundo, con los poderes civiles, está cometiendo fornicación o adulterio espiritual. Vamos a leer Apocalipsis 17, 1 y 2 también. Apocalipsis 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Paremos un momento allí. ¿Qué representa una mujer en las profecías? La iglesia. ¿Qué clase de iglesia es esta? Una iglesia apóstata. Porque dice, nuevamente, la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y ahora escuchen, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y luego está el fuerte clamor de Apocalipsis 18. Vamos allá, Apocalipsis 18 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Vez tras vez se menciona fornicación de la iglesia con los poderes civiles, que lleva a su apostasía. Dice allí en Apocalipsis 18:1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Qué es fornicación? Es cuando la iglesia busca el apoyo del poder civil y abandona a su legítimo esposo, el Señor Jesucristo. Así que ahora queremos hablar por un rato sobre cómo entendió Jesús la relación entre la iglesia y el Estado, o la iglesia y el poder civil. Y vamos a comenzar en Mateo 22 y los versículos 15 al 21 para ver cómo entendió Jesús este asunto de la relación entre la iglesia y el poder civil. Dice en Mateo 22:15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra.
Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Qué hipócritas eran. No creían nada de lo que estaban diciendo, pero están tratando de encaramelar a Jesús. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahora, si Jesús contestaba sí, se iba a echar el pueblo encima porque no le gustaba pagar impuestos. Si decía que no, se iba a echar a los romanos encima porque había que pagarle impuestos a Roma. Querían ponerlo entre la espada y la pared. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? Es decir, la cara de quién está en esta moneda y la inscripción o el nombre del que está en la moneda. Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Reconoció Jesús la existencia de dos reinos? Sí, el reino de César y el reino de Dios. ¿Le debemos algo al reino de César? ¿Le debemos algo? ¿Qué le debemos? Los impuestos. ¿Le debemos algo financieramente al reino de Dios? Sí, los diezmos. ¿Sería justo que el gobierno nos cobrara un porcentaje de los diezmos? No. Porque los diezmos son ¿de quién? Los diezmos son de Dios. ¿Sería justo lo contrario? Que la iglesia reciba de el apoyo financiero del poder civil. No. Los dos reinos existen, pero deben funcionar independiente uno del otro, porque la iglesia está casada con Cristo Jesús. Y cuando busca el apoyo del poder civil, está cometiendo fornicación. Deben mantenerse separados. Jesús reconoció la legítima función de cada uno. Porque digo, da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Pero claro, la pregunta surge: ¿qué le debemos a Dios y qué le debemos a César? La respuesta está en los 10 mandamientos. ¿Podría Dios haber escrito los 10 mandamientos en una sola tabla? Sí. ¿Podría haber escrito los 10 mandamientos en 3 tablas? ¿Por qué escribió Dios los 10 mandamientos en 2 tablas? Ustedes saben la respuesta a esa pregunta. Primero vamos a comprobar bíblicamente de que eran 2 tablas. Deuteronomio 4:13, si están anotando, dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que sabemos que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. ¿Qué estaba en la primera tabla? En la primera tabla está nuestra responsabilidad para con Dios. Noten Deuteronomio 6:4. Este texto lo conocemos muy bien. Se lee en todas las sinagogas para iniciar el culto en la sinagoga. Dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama a Dios.
Hay un segundo mandamiento que tiene que ver con la segunda tabla de la ley. Se encuentra en Levítico 19 y el versículo 18. Levítico 19 y el versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos tablas, dos responsabilidades. Nuestra primera responsabilidad para con Dios y nuestra segunda responsabilidad para con nuestros semejantes o para con nuestros prójimos. El Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, el capítulo 22 y el versículo 34 al 40, amplía este punto. Vamos a leer esos versículos, Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, es decir, un teólogo, un PhD, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si miramos la ley, los 10 mandamientos, notamos que la primera tabla tiene 4 mandamientos que definen nuestra responsabilidad para con Dios. Luego tenemos el quinto mandamiento que une la primera tabla con la segunda tabla. Honra a tu padre y a tu madre. El Espíritu de Profecía dice que eso se aplica a amar nuestro Padre Celestial y también nuestro Padre y nuestra Madre terrenal. Es decir, es como lo que conecta la responsabilidad para con Dios y la responsabilidad para con el hombre. Y luego, todos los otros mandamientos definen lo que es amar al prójimo. Si amamos al prójimo, no lo vamos a matar. Si amamos al prójimo, no vamos a cometer adulterio con su esposa. Si amamos al prójimo, no le vamos a robar. Si amamos al prójimo, no vamos a hablar falso testimonio, ni vamos a codiciar ni la mujer ni lo que le pertenece al prójimo. Es decir, la primera tabla define nuestra responsabilidad vertical para con Dios y la segunda tabla describe nuestra responsabilidad horizontal para con nuestros prójimos. El poder civil no puede tener nada que ver con la primera tabla de la ley, porque esa tabla le pertenece exclusivamente a Dios. Pero el poder civil sí puede imponer la segunda tabla para preservar el orden civil en la sociedad, para proteger la propiedad, para proteger el matrimonio, para proteger la vida, etcétera. La reputación también. Ese es el deber de los poderes civiles. Ahora, cuando nosotros examinamos las acusaciones que lanzaron los líderes judíos contra Jesús, todas las acusaciones tenían que ver con la primera tabla de la ley. A Jesús nunca se le acusó de maltratar a sus padres. Nunca a Jesús se le acusó de matar, de cometer adulterio, de robar, de hablar falso testimonio contra otros o de codiciar lo que no le pertenecía. Todas las acusaciones contra Jesús que lo llevaron
finalmente a la cruz fueron acusaciones que tenían que ver con la primera tabla de la ley. Vamos a mirar varios ejemplos. Marcos 2 y el versículo 7. Acusaron a Jesús de quebrantar el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Te recuerdan que Jesús le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados? Oh, enseguida reaccionaron diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este está quebrantando el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También hay otra ocasión cuando acusaron a Jesús de quebrantar el primer mandamiento. En Juan 10:33, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Oh, se enojaron de nuevo. Y en el versículo 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, porque estaban tratando de apedrearlo, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Lo acusaron de quebrantar el primer mandamiento. También lo acusaron de quebrantar el tercer mandamiento. Porque en cierta ocasión el Señor Jesucristo dijo algo muy revolucionario. Se encuentra en Juan 8 y el versículo 58 y 59, donde el Señor Jesucristo dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Estaba reclamando el nombre de Jehová. Para ellos estaba tomando el nombre de Dios en vano y se lo estaba aplicando a sí mismo. Yo pregunto, ¿acusaron a Jesús de quebrantar el cuarto mandamiento, el del sábado? En múltiples ocasiones. Notemos un par de ejemplos. Juan 9:16. Esto es cuando Jesús sanó el ciego de nacimiento. Juan 9 y el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día sábado. Y cuando Jesús sanó al paralítico, la historia está en Juan 5, versículo 16 al 18, dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, no, sino que también decía que Dios era su padre, propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí está el primer mandamiento otra vez. No acusaron a Jesús de desobedecer las legítimas leyes civiles que protegían la sociedad. Lo acusaron de quebrantar los mandamientos de la primera tabla que tienen que ver con su relación con Dios. Los mayores conflictos de Jesús con los judíos tuvieron que ver con el sábado. Los evangelios nos dicen eso. Ahora escuchen bien, me voy a adelantar a algo que vamos a mirar mañana. Los judíos guardaban el sábado en forma incorrecta y odiaban a Jesús por guardar el sábado en la forma correcta. Al final de la historia, el mundo cristiano guardará el día incorrecto y odiarán a los que guardan el día correcto. ¿Es lo mismo? En principio sí, no idéntico, pero el conflicto involucra el sábado. Ahora Jesús no vino a esta tierra para tomar posesión del poder civil. El Señor Jesucristo vino para poner en tierra firme su reino espiritual. Pero los judíos querían
apropiarse del gobierno. Querían apropiarse del poder civil. Satanás vez tras vez tras vez procuró que Jesús ocupara el trono. Noten, por ejemplo, Mateo 4 y el versículo 8 al 10. La tercera tentación, dice otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Yo pregunto, ¿Jesús vino a recuperar los reinos del mundo? Claro que vino a recuperarlos, pero no haciendo lo que Satanás estaba diciendo, ni tampoco tomando las riendas del poder civil. Él vino a restaurar el reino que Adán perdió. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo será echado fuera. Pero Satanás le está ofreciendo el camino fácil. ¿Tenía Jesús que morir para recuperar el reino? Sí. ¿Tenía que vivir una vida perfecta para recuperar el reino? Sí. Lo que Satanás le está diciendo es, tú sabes que tú vas a tener que ir a la cruz. Tú sabes que te van a maltratar. Yo te voy a dar un camino más fácil. Sencillamente te inclinas y me adoras por un momento y los reinos son tuyos. Le está ofreciendo los reinos del mundo sin ir a la cruz. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿qué hizo la muchedumbre después de eso? Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y ustedes recuerdan los hijos del trueno. Jesús quería pasar por unas aldeas samaritanas de regreso a Jerusalén, su último viaje a Jerusalén. Y las aldeas samaritanas dijeron, no queremos que tú pases por nuestros pueblos. Y Santiago y Juan, los hijos del trueno, dijeron, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para incinerar a esas ciudades? Ellos querían que Jesús tomara la rienda del poder civil, destruyera a los odiados romanos y estableciera un reino terrenal. Un reino meramente civil. ¿Por qué entregó Judas a Jesús? ¿Quería Judas que crucificaran a Jesús? No. ¿Saben por qué él entregó a Jesús? Porque él pensó que entregando a Jesús, si lo maltrataban, él se iba a desquitar e iba a tomar el poder civil. Lo dice el Espíritu de Profecía. Es decir, los judíos querían un gobierno civil. Ellos querían que se impusiera la primera tabla de la ley por la fuerza. Pero Jesús dijo, eso no funciona así. Vayan conmigo a Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Donde Jesús habló de su reino, el reino que él quería establecer. Muy diferente que el reino que querían establecer sus discípulos y los judíos, particularmente los dirigentes de la nación judía. Dice allí, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, con una exhibición de poder militar. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Cristo vino a implantar los principios de su reino en el corazón del ser humano. Porque él sabía que si hacía eso, la sociedad iba a cambiar. Pero había que implantar los principios del reino en el corazón, no por la fuerza. Saben que yo soy panadero. Yo me siento muy cómodo aquí en España. Hay pan por todas partes.
Y a mí me encanta el pan. Mi esposa hace un delicioso pan. Yo también soy panadero. Déjenme explicarles cómo yo hago el pan. Yo tomo harina, le echo agua, sal, poquito de azúcar y los demás ingredientes y amaso el pan. Entonces tengo el pan allí, crudo, y luego saco el sobrecito de levadura y lo rocío por encima de la masa. Usted está diciendo, ¿qué panadero es ese? ¿A dónde hay que colocar la levadura para que el pan crezca? En la masa. ¿Cómo crece el reino de Dios? ¿Crece superficialmente o hay que implantar los principios en los corazones de los seres humanos? Hay que implantar los principios en los corazones de los seres humanos. Así que Jesús dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. La hermana White tuvo un comentario sobre estos dos versículos. Es un pasaje largo, pero me voy a tomar la libertad de leer todo el pasaje, porque es vital para lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. El reino de Dios, esto es deseado de todas las gentes, 4:69 y 4:70. El reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero escuchen, en los Estados Unidos de América, donde yo vivo, lo que voy a leer ahora está ocurriendo. Este año hay campaña electoral en el mes 5 de noviembre. Se está postulando el presidente Biden, cuya presidencia ha sido un desastre, para serles sinceros. Y por el otro lado, Donald Trump. Ahora, mi lado secular dice que gane Trump. Perdón, que gane Biden. No, Trump. Mi lado religioso dice que gane Biden. ¿Y ustedes por qué? Bueno, porque hace falta uno que ponga orden en la sociedad. Pero por el otro lado, Trump está en el bolsillo de los evangélicos. Ha prometido usar el poder civil para beneficiar a la iglesia. Él quiere lo que voy a leer ahora. Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y sus plazas. Quieren ser los reyes de aquí. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana, por leyes humanas. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal
a imponer lo que ellos consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Ahora escuchen esto. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo. La homosexualidad era normal. Ahora sabemos que no es normal, pero en el Imperio Romano era normal. Si la gente no quería un bebé, lo ponían afuera y lo dejaban morirse. Había corrupción política sin par. Un emperador asesinaba al otro. Terrible. Entonces Cristo debería haber arreglado eso. Noten. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. Interesante. Digo, una parte de los evangelios encuentra a Jesús con los discípulos con una pancarta. Sigue la cita. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. ¿Pero por qué? Escuchen. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón, la levadura adentro. No por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, los ministros ahora en los Estados Unidos, sus sermones son sermones políticos. Hay que tomar las riendas del poder civil para prohibir el aborto. Hay que tomar las riendas del poder civil para prohibir la homosexualidad, para prohibir todo lo que está pasando con los transgéneros. Eso no resuelve el problema. La única forma de resolver el problema es a través de la predicación de la palabra implantada en el corazón humano. La iglesia no es llamada a dar discursos políticos, sino a predicar la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay poder. No se debe usar la fuerza, sino que se debe usar la influencia del Espíritu de Dios. Llegó al punto esto en que los dirigentes judíos dijeron, este es un asunto de seguridad nacional si nosotros dejamos que este hombre siga hablando como está hablando. Después que Jesús resucitó a Lázaro, las muchedumbres empezaron a seguir a Jesús. Les encantaba cómo hablaba Jesús. Pero los ministros de la época, los sacerdotes, los escribas, los teólogos y los ancianos aborrecían a Jesús porque le tenían envidia y no estaban contentos de que Jesús no estableciera su reino terrenal. En Juan 12:19 dice que después de la resurrección de Lázaro,
los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Estaban perdiendo su popularidad y estaban siguiendo a Cristo Jesús. Tenían temor de que iban a perder su relevancia y que los romanos vendrían para quitar su nación, porque ya no era relevante. Para ellos este era un asunto de seguridad nacional. Pensaron que matando a Jesús salvarían a la nación, pero lo contrario ocurrió. Trajeron ruina a la nación. Así que los escribas y los fariseos y los saduceos reunieron el concilio. La palabra concilio en griego es Sanedrín, que se componía de 70. Y empezaron a deliberar cómo iban a resolver este problema, esta amenaza para la seguridad civil de la nación. Noten Juan 11, 47 y 48. Juan 11, 47 y 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, el Sanedrín, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es decir, todos van a seguir a Jesús y ya la nación va a sobrar. Además de eso, está predicando un mensaje pacifista, en vez de tomar las riendas del poder civil, que es lo que nosotros queremos. En esa se paró Caifás, el sumo pontífice, el Pontifex Maximus, se paró y dijo: yo tengo la solución al problema. Para que no se arruine la nación, para que la nación no perezca, hay una solución muy sencilla. Vamos a leerlo en Juan 11, versículo 47 al 49 y 50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Mejor dicho, ustedes son unos ignorantes. Está diciendo el concilio. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Un asunto de national security. Se habla mucho de eso hoy en los Estados Unidos. Seguridad nacional. Para que la nación sobreviva, tiene que morir. ¿Saben que ese mismo argumento se va a usar al final de la historia en los Estados Unidos? Conflicto de los siglos, página 601. Escuchen esta cita. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y una ley del Estado. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Es el mismo argumento. El mismito argumento. Eventualmente lo que va a pasar es que van a decir: las cosas están tan mal en este país. ¿Por qué? Porque hay un grupo que no obedece la ley dominical.
¿Y cuál va a ser la solución finalmente? El decreto de muerte. Sigue diciendo, nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. Pregunto, ¿en los días de Cristo el sábado fue un punto de contención? Sí. No era el día en que se guardaba el sábado, sino en la forma como se guardaba el sábado. Al final será el día. En la época de Jesús, la forma. Al final, el día. Pero el punto de contención es el sábado. Sigue diciendo, el romanismo en el viejo mundo, este es el viejo mundo aquí. Y saben que me gusta bastante este viejo mundo. Linda arquitectura. Tienen buen sabor en arquitectura aquí. Todo bien hecho, bonito. Los Estados Unidos todo es moderno. Dice el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. ¿Están viendo un paralelo aquí? Y ese mismo día el Sanedrín proclamó un decreto de muerte contra el que ponía en jaque y en riesgo la nación. Dice en Juan 11:53, así que desde aquel día acordaron matarle, porque no cuadraba con sus aspiraciones. Jesús está diciendo, si te pegan una mejilla, voltea la otra. Si te dicen, lleva esta carga 1 milla, llévala 2. No cuadraba con sus aspiraciones. ¿Cómo es que nosotros vamos a tratar a los soldados romanos así? Y además de eso, toda la nación le gustaba lo que Jesús enseñaba. Era popular. Y ellos estaban perdiendo su popularidad. Tenían que hacer algo con este hombre. Ahora trasladémonos al huerto del Getsemaní. El Señor Jesucristo está allí el jueves por la noche, sudando grandes gotas de sangre, clamando 3 veces a su Padre, si puede pasar esta copa de mí, que sea así, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y llega la guardia del templo. Escuchen bien, la guardia del templo no era una guardia romana, era una guardia judía. Los guardianes del templo. Todavía Roma no ha aparecido en el panorama. Llega allá la guardia romana, Pedro, el primer papa, según dicen muchos, sacó la espada. ¿Cómo iba a defender el reino de Cristo? Por la fuerza, con la espada. Y dio un zarpazo y le mochó la oreja al siervo, al criado del sumo sacerdote. Créame, no le estaba tirando a la oreja, le falló la puntería. Porque era pescador y no soldado. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien hecho, Pedro, defiende el reino. No. ¿Qué le dijo? Mateo 26 y el versículo 51 y 52, y escuchen bien, no solamente era Pedro que estaba dispuesto a defender el reino de Cristo con la espada, porque Lucas 22:40 dice que todos los discípulos estaban dispuestos a usar la espada, la fuerza.
Jesús dijo en Mateo 26, 51 y 52, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Saben a dónde más aparece un versículo muy semejante a ese? Hablando de la bestia de Apocalipsis 13. ¿La bestia usaba la espada? ¿Con qué recibió la herida? Con la misma espada, el poder civil. Noten lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Casi textualmente las palabras de Pedro. Así que ahora la guardia del templo arresta a Jesús y lo llevan a una inquisición eclesiástica. ¿Saben cómo funcionaba la inquisición? Primero le hacían una inquisición religiosa para ver si era culpable de herejía. Y si era culpable de herejía, ustedes saben, porque la Inquisición es española. Era española. Uno de los episodios más tristes de la historia de España y Perú y los lugares a donde funcionó la Inquisición. Terrible. Primero, le hacían el auto de fe eclesiástico, y cuando se determinaba que era culpable, lo entregaban al poder civil para que el poder civil lo ejecutara. Por eso la iglesia romana dice, nosotros no matamos a nadie, fue el poder civil. Así que a Jesús primero le hicieron una inquisición religiosa. Lo llevaron a la casa de Caifás. Vamos a leer en cuanto a eso en Mateo 26, 57. Y dicho sea de paso, mientras ustedes están buscando Mateo 26, 57, déjenme compartir esto con ustedes. A través de la historia, los peores enemigos del pueblo de Dios son otros que dicen ser pueblo de Dios. Nuestro gran peligro al final de la historia no son los musulmanes, ni es la gente secular. Los peores enemigos de los fieles de Dios al final de la historia son otros que profesan ser fieles a Dios, pero no son. ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano. ¿Quién mataba a los profetas? El pueblo a quien fueron enviados. ¿Quién persiguió a Elías? El pueblo de Israel. ¿Quién tramó para matar a Jesús? Su propio pueblo. ¿Quién persiguió a los valdenses y a los albigenses? La iglesia que profesaba ser la iglesia de Cristo. ¿Ustedes creen que va a ser diferente al final de la historia? Va a ser igual. Porque muchedumbres van a aceptar el mensaje del fuerte clamor. Y los líderes espirituales van a empezar a perder su influencia. Y eso lo va a enojar. El espíritu de profecía es claro. Cuanto a este punto, vamos a repetir la historia de Jesús. El cuerpo de Cristo va a repetir la experiencia de Cristo Jesús. Dice en Mateo 26, 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los soldados romanos. No. ¿Quiénes estaban reunidos? Oh, los escribas y los ancianos. ¿Son gobernantes religiosos o civiles? Religiosos. Primero se le hace un juicio eclesiástico. Una inquisición. Como le hicieron a Jesús. A Jesús lo condenaron en la catedral
allá en Bohemia. Y luego fue entregado a Sigismundo para que Sigismundo diera el decreto para matarlo. Así que él va allá para un juicio eclesiástico. Ahora vamos a leer en cuanto a ese juicio eclesiástico. Mateo 26, 59 al 64. Mateo 26, 59 al 64. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Eso va a pasar al final de la historia. Van a levantar falso testimonio contra los fieles de Dios. Para entregarle a muerte. Y no lo hallaron. Nosotros debemos ser ciudadanos fieles. Debemos obedecer las leyes legítimas del gobierno para que algún día no nos acusen. No tengan razón de acusarnos. Como Daniel, que cuando salió del foso de los leones dijo: yo no he hecho mal a ti, oh rey, y ante Dios soy inocente también. Dice, no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La hermana White dice que los fieles de Dios serán llevados ante los tribunales. Sus palabras serán torcidas. Vendrán falsos testigos para testificar contra ellos. Aquellos que antes pertenecían a la iglesia serán sus peores enemigos. Todo eso lo dice el Espíritu de Profecía. El juicio religioso de Jesús fue una farsa. Los judíos violaron todas las leyes que ellos tenían de un juicio. Permítame mencionar las leyes que los judíos tenían para un juicio. En primer lugar, no permitían que falsos testigos testificaran. Si un falso testigo testificaba y se descubría que daba falso testimonio, le debía ocurrir aquello que él quería para la persona que estaba acusando. El sumo pontífice le dio una cachetada a Jesús antes de que se le declarara culpable. Una violación de la ley judía. El juicio se hizo en la noche, prohibido. Tenían los juicios en Israel que hacerse a la luz del día. El juicio se hizo en privado, pero los judíos tienen una ley que los juicios tenían que hacerse públicamente. Se le azotó antes que se le hallara culpable. Lo condenaron por el testimonio de un testigo. Y la ley judía requería 2. El sumo sacerdote lo instigó a autoincriminarse, prohibido por la ley judía. No le dieron derecho a un defensor que la ley judía exigía. Lo juzgaron un día viernes, aunque la ley judía decía que no se podía juzgar a nadie un viernes, sábado o día de fiesta. Y la ley judía decía que no se podía ejecutar el decreto de muerte sino hasta 3 días después que se le hallaba culpable a la persona, porque podía surgir nueva evidencia que exoneraría al reo. La hermana White dice que cuando los fieles de Dios al final de la historia sean llevados ante los tribunales,
se usarán toda clase de argumentos falsos en contra de ellos. Va a suceder lo mismo que con Jesús. Se van a violar las leyes. No se va a favorecer a los fieles de Dios. Ahora, aquí hay otro punto interesante, tal vez unos 7 minutos más, y luego mañana terminamos. Entre los judíos había muchas denominaciones. Todos eran judíos, como hoy en día todos dicen que son cristianos. Pero cada secta judía tenía diferentes creencias. Por ejemplo, los fariseos creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección de los muertos, y los saduceos no. Había divergencias entre las denominaciones o las sectas de la época. Pero en un momento de crisis, cuando estaba involucrado la subsistencia de la nación, todos se unieron con un mismo propósito para acabar con el enemigo. La apostasía nacional llevó a la ruina nacional en el año 70. El hermano White escribió concerniente a esto, en el Conflicto de los Siglos, página 497, que todo el mundo cristiano se va a unir. Inclusive iglesias que no se pueden ver ni en retrato ahora. Noten lo que escribió. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Y en otra cita, el Conflicto de los Siglos, página 498, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Se van a unir las iglesias para destruir al enemigo común? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, porque muchedumbres están aceptando el mensaje, como dice Apocalipsis 18, sí, se va a repetir la historia. Pero ¿saben algo? Hasta enemigos políticos en la época de Jesús se volvieron amigos. En Lucas 23:12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ecumenismo político y ecumenismo religioso. Y el Sanedrín, después de esa farsa de juicio, decretó la muerte de Jesús. Eso está en Mateo 26, 65 y 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Cuál entidad representaba el peligro para Jesús? ¿La iglesia o el Estado? La iglesia. Si no hubiera sido por la iglesia, Jesús no hubiera sido ejecutado. Pilato no quería ejecutarlo. Ahora mañana
continuaremos esta serie de paralelos. Vienen unos paralelos impresionantes. Y voy a adelantarles para dónde vamos a ir mañana con esto. La iglesia decretó la muerte de Cristo, pero teniendo un problema. Y el problema es que la ley romana no permitía que la iglesia ejecutara a nadie. Así que, ¿qué hizo la iglesia? Le pidió la ayuda al poder civil. ¿Va a pasar eso al final de la historia? Sí. ¿Cómo se llama eso? Fornicación. Apelar al gobierno civil. Permítame solamente 2 puntos para terminar, para introducir mañana. Mateo 27, 1 y 2. Dice, venido la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Fíjense, ¿quiénes son los peores enemigos del pueblo de Dios? ¿El pueblo? No, los líderes. Entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron ¿a quién? A Poncio Pilato, el gobernador. Ahora entra en perspectiva el poder civil, el Estado. Juan 18, 28 amplía estos versículos de Mateo 27. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y fíjense qué hipocresía esta. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Se iban a contaminar con la sangre de Cristo. ¿Qué cosa? Lo llevan ante Pilato y no les gustó el tono de voz de Pilato. En Juan 18, 29 dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los dirigentes judíos se dieron cuenta por el tono de voz de Pilato que él sabía que ellos no tenían un buen plan en mente, que no iba a ser fácil convencer a Pilato que entregara a Jesús. Fíjense, no contestaron la pregunta de Pilato, ¿qué acusación traéis contra este hombre? En el versículo 30 dice, respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Lo llevan ante Pilato, poder civil. Y luego vamos a darnos cuenta que Pilato reconoció 2 leyes. Las leyes de la iglesia y las leyes del Estado. En Juan 18, 31. Cuando ellos dicen, nosotros queremos matar a Jesús. Un dolor de cabeza para nosotros, para la iglesia. Puede ser que nuestra nación desaparezca. Tenemos que acabar con él. ¿Y qué dice Pilato? Tomadle vosotros y juzgadle por vuestra ley. Está diciendo, Roma tiene su ley y la iglesia de ustedes tiene su ley. Pero luego vamos a encontrar, este es el último punto. Ellos le dicen a Pilato, pero a nosotros no se nos permite ejecutar al reo. Necesitamos la ayuda del poder civil. Yo pregunto, al final de la historia, ¿el pueblo de Dios va a sufrir por una unión de la iglesia con el Estado? ¿Recuerdan lo que estudiamos anoche? La Revolución Francesa le quitó la espada del poder civil al papado. Y por 226 años, el papado no ha podido perseguir porque no tiene el apoyo de los poderes civiles. Pero ¿qué va a pasar cuando el papado recupere su poder? Nuevamente va a poder usar los poderes civiles para perseguir a los que no estén de acuerdo con sus doctrinas y sus prácticas. Y se va a repetir la historia. Esta historia se va a repetir.
Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio. Mañana en la noche vamos a estudiar en cuanto a los últimos días de Jesús. Vamos a ver muchos paralelos impresionantes. Es una manera distinta de estudiar las profecías. Mateo 24 tiene su perspectiva, Daniel, Apocalipsis, las parábolas, pero esta es una forma de ver las profecías desde una perspectiva distinta. Viendo lo que pasó con Jesús, nos ayuda a entender lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Leo este texto de Juan que se me ocurre. Juan, el capítulo 16 y el versículo 1 y 2. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, le está hablando a sus discípulos, de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Bien, oremos. Padre, gracias por dejar escrito en tu palabra toda esta cadena de eventos relacionados con Jesús. Nos ayuda a entender aquello por lo cual pasará tu pueblo fiel. Pero como Jesús fue fiel, pedimos que tú, a través de tu poder, nos mantengas a nosotros fieles también. Vienen tiempos de grandes pruebas, pero creemos firmemente que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Acompáñanos pues, Señor, inspíranos y haznos fieles a tu voluntad. Amén. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.